Eh, Básicamente, esta semana scrapeé Netflix. Entonces aquí me pidieron, por ejemplo, bajar todas las películas, ¿no? Bajar todas las películas y series y poner, por ejemplo, cuándo se estrenó la película, la fecha, el tipo, la categoría y todo eso, ¿no? Entonces, Les recomiendo la de los caballeros. Ya la veo ahí. esta, Los Sí, Caballeros. Yo, la verdad, a mí me gustó esta, la de Glass está muy buena, ¿eh? Muy, muy, no muy la he buena. visto. Nada más. Pero bueno, luego la checo, la de los Caballeros. Este, pero bueno, aquí lo que yo decía es de que, por ejemplo, te vas aquí Ya, y eso ya te los expliqué. Entonces aquí se van a la parte de red, ¿no? Y por acá tenemos, pues las APIs ocultas de Netflix. De hecho, tengo que irme aquí a películas y poner como que un género. No voy a poner, por ejemplo, anime. Como para bajar todos los animes, ¿no? Todos los animes. Y de hecho, aquí podemos ver los datos, ¿no? Aquí están todos los datos. Si pongo, por ejemplo, title, aquí aparece, por ejemplo, Suzume, esta que está acá, ¿no? ya. Y aquí aparece Haikyuu, ¿no? Bueno, entonces la idea es de que ustedes conecten esto con algún programa de Java o PHP o lo que sea y puedan extraer los datos. Entonces lo que yo hice fue básicamente poner todos los géneros en una lista, ¿no? Y hice la petición directamente a Netflix de esta manera. Y por ejemplo, yo aquí le doy el género, ¿no? Aquí le estoy diciendo qué género quiero y ya me extrae, digamos, todos los datos de Netflix. Déjenme les muestro cómo corre. Voy a correr. Tarda un poquito porque es un género muy grande este. De hecho, este es un género que dice que tengan, por ejemplo, películas que tengan subtítulos, ¿no? Entonces va a tardar un poquito, pero sí lo hace. Vamos a esperar. Y sí, bueno, eso es como que un típico trabajo, ¿no? De web scraping es como que, pues, andarle buscando cómo bajar, ¿no? Esos datos. ¿Eso en cuánto tiempo lo sacaste? Yo diría como en 8 horas. Ok, ush. 8 horas, 2 días de 4 horas, más o menos. Igual como 7 horas tal vez. Sí. Y ya lo que tú quieras cobrar por día, ¿no? Pues no sé, depende cuánto quieras cobrar. Pero sí, aquí lo descarga en películas, ¿no? Aquí doy clic. Y aquí ya lo descarga, ¿no? O sea, aquí ya te baja la película y el tipo, ¿no? Entonces, aquí está todo. ¿Sí lo pueden ver? Entonces ya con esto ustedes pueden armar la base de datos de todas las películas. Y al final lo que yo entregué fue esto que está acá. Aquí ya está como más completo, ¿no? Pues bueno, es como que lo mismo pero ordenado. Entonces aquí ya está, por ejemplo, el título, aquí están los caballeros, el que decía Ana, ¿no? Y y acá está, ¿no? O sea, la URL y todo, ¿no? Entonces, así fue como lo hice, ¿no? Entonces,
Pues sí lleva tiempo, pero es poco a poco, ¿no? Como que andarle agarrando la onda, ¿no? A cómo bajar estos datos, pero sí ocupé la API oculta que tiene Netflix, ¿no? Entonces, este es como que el truco, por así decirlo, ocupar la API oculta. ¿Cómo lo ven? ¿Tienen dudas o cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Ana? No, no sé qué es la API oculta. Ahí me Sí, perdí. sí, pues bueno, eso fue lo que hice, ¿no? Nada más como que les quería mostrar esta parte. eh, no sé, igual para que ustedes, pues, vean que sí es posible y que hay APIs ocultas y se hace en Java. Bueno, yo lo hice en Java, pero lo pueden hacer en Python, en PHP, en lo que ustedes quieran o ustedes tengan mayor habilidad, ¿sabes? Ya. Y sí, y ¿tienes preguntas, Sergio? ¿Otra pregunta o pasamos a... No, no, todo bien. Todo bien, mira, vamos a pasar al tema de Machine Learning que preparé. Bueno, la verdad ya estaba preparado, pero hice unos pequeños cambios. Pero vamos a ver un poco como la parte teórica, ¿no? De limpiar datos y de la parte de seleccionar atributos importantes. Ok, vale, vale. Eso es tema de Machine Learning, tema de Data Science. Es más que nada cómo limpiar, ¿no? Limpiar estos datos o cómo poder elegir qué datos son los correctos este, en una base de datos, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, hay datos que son incompletos o ruidosos o inconsistentes, ¿no? O sea, tienen discrepancias, no están correctos. Entonces vamos a ver como técnicas de cómo podemos eh, limpiar esos datos de la mejor manera. Eh, porque, o sea, si entra basura, sale basura, ¿no? O sea, es como que un dicho que dice la gente, ¿no? Tienen que entrar datos de calidad para poder sacar cosas muy buenas. Entonces, hay tareas que hay que hacer, ¿no? Una es, por ejemplo, limpiar datos, hay que hacer integraciones, transformar datos, es decir, normalizarlos, hay que reducir datos, es decir, poder quitar variables tal vez o eliminar la dimensión. O también tenemos que hacer como que poder reducir los datos, ¿no? Hacerlos discretos para poder mejorar la predicción de los modelos de Machine Learning. Entonces, ahorita les voy a explicar muy a grandes rasgos, así muy las técnicas que existen para poder hacer esos ejercicios de preprocesamiento de datos. Entonces, por ejemplo, para poder, aquí puse yo como que tareas para preprocesar. Tenemos, por ejemplo, no, es básicamente lo mismo que lo anterior, discretizar, agregar, normalizar o construir nuevas variables. O, bueno, aquí dice data smoothing, imagino que ha de ser como tal vez aplicarle una especie como de suavizamiento, se dice, ¿no? Hay varios tipos, ¿no? Exponencial, promedios móviles, etcétera. Entonces es como que lo que existe para poder hacer eso. Y bueno, tareas que hay que hacer, pues es eliminar los outliers, que son datos atípicos, ¿no? Corregir inconsistencias, convertir de nominal a numérico, llenar datos faltantes, eh, adquirir nuevos datos. Esto por lo general hay que pagarlo, ¿no? Hay que pagarlo con APIs o hay que comprar bases de datos, etcétera. Y bueno, usualmente los datos vienen, ya saben, de un CSV, de un Excel, de una API. Esto quiere decir API, ¿no? No le puse aquí API, pero es una API. De una base de datos. Y hay tres tipos de datos, ¿no? Hay los datos, los estructurados, los semi estructurados y los no estructurados. Entonces,
Estos, por ejemplo, son una base de datos. Estos pueden ser, por ejemplo, no sé, eh, tal vez una especie como de índice de texto. Y estos de acá pueden ser como video, audio, eh, cosas que son más difíciles de poder como que, digamos, hacerle query, ¿no? En una base de datos. Entonces, por lo general, estos de acá son los más fáciles de trabajar y se va complicando, ¿no? Y cualquier duda que tengan, esto es más que nada una plática, la verdad, pueden interrumpirme, podemos platicar, podemos conversar, ¿no? Entonces no es más, véanlo de esa manera, para eh, cómo lidiar con los datos faltantes. Podemos ignorar las tuplas, es decir, ignorar datos, literal, si vemos que aquí faltan muchos datos, pues quitamos esa columna, o tal vez rellenar de manera manual, que eso es medio tedioso, o también podemos inferir valores faltantes usando datos existentes. O sea, podemos aplicar un modelo de machine learning para poder como inferir datos faltantes. Aunque ya depende de ustedes y depende más que nada de su como de su habilidad tal vez o su sexto sentido en esto, ¿no? Como que esto faltan muchos datos y mejor lo quito, ¿no? Y pruebo con lo que tengo. Todo como que esto ya depende de ustedes, pero es ir probando qué me conviene más. Eh, por ejemplo, eh, dice convertir de nominal a numérico. Hay nominal, si recuerdan, es por ejemplo, no sé, rojo, verde, azul, ¿no? Ese es un tipo de dato nominal. Pero hay algoritmos como, por ejemplo, Bayes Ingenuo, que puede trabajar con datos nominales o numéricos, o sea, no le importan, ¿sabes? O sea, a mí dame datos, no me importa cómo sean, yo los puedo procesar. Y este ID tree quiere decir un árbol de decisión, también no le importa mucho cómo estén, los puede trabajar. Pero hay otros algoritmos que solamente pueden trabajar datos numéricos, solamente datos numéricos, como lo son redes neuronales o el K vecinos más cercanos, o máquinas de vectores soporte, ¿no? Estos tres algoritmos únicamente trabajan con datos numéricos. Pero en teoría siempre recomiendo convertir, ¿no? Datos nominales a datos numéricos. Es como una buena práctica, por así decirlo. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el color rojo, ¿no? Y aquí le ponemos color rojo 1 y 0, porque pues aquí hay rojo, ¿no? Y el naranja, pues no hay ninguno. Y aquí amarillo, pues le pongo uno acá, ¿no? Porque tiene amarillo, ¿sí? Y los datos, aquí puse nominales a binarios, ¿no? Entonces es como un tipo de encoding que se le dice, ¿no? Y por ejemplo, cuando hay datos ordenados, como sistema americano aquí de calificación, se le puede agregar un número. Por ejemplo, A es 4, B es 3, C es 2 y así, ¿no? Entonces es como una manera de convertir nominal a numérico. Eh, por lo general, también pueden ustedes ignorar campos ID. Eh, Podemos también agrupar datos de manera natural. Por ejemplo, aquí dice, lo mejor sería agrupar por región, ¿no? O sea, sur, norte y centro. Tal vez esto de acá sea mejor que por código de estado, ¿no? Eh, Ahí, René, sí. cuando en el punto anterior, cuando dice ignorar campos ID. Pero a veces yo tengo unas bases de datos que tengo la cédula. Y esas bases de datos con cédula, luego me encuentro una tabla que es el 100 y Sí, la otra tabla es ganadores, o no sé, o clientes, no sé. Estoy hablando, bueno, del ID, de la cédula, la cédula en Colombia, o la identificación. sí. Entonces, antes de ignorarlo,
pues a mí me funciona anonimizarlo. O sea, le pongo un código X, le pongo un código 001, Sí, ¿no? Y así no lo ignoro. ¿Por qué? Porque luego esa columna a mí me va a servir en otra tabla. Y ya. donde yo le ignore, se me descompleta la otra tabla. Sí, claro, yo aquí más que nada me refería como que a la parte para entrenar un modelo y son como que Um, los IDs que son, digamos, como únicos, ¿sabes? Por tabla. Como que ese campo no te va a ayudar a predecir un valor. O sea, ya, sí me explico, como claro. que, como más que nada como para poder entrenar un modelo, eh, ¿no? Y también aquí, por ejemplo, ¿no? Si tienes este texto, gorras, tal vez únicamente quedarte con la palabra gorra, ¿no? Entonces, les digo, esto es como que más que nada como una especie como de arte y es como algo que ustedes van adquiriendo con la práctica, ¿no? O sea, poco a poco ustedes van a saber qué quitar, qué poner, qué cambiar, ¿no? Entonces, como que es poco a poco ir viendo esto. Entonces, es como que muy de manera general, ¿no? Como que las buenas prácticas, por así decirlo, ¿no? Pregunta, ahí me perdí. ¿Por Sí, qué lo de gorra? sí. O sea, digamos, si tengo, por ejemplo, la descripción de un artículo, pero puedo quedarse solamente con gorra. Sí, bueno, este es un ejemplo de que sería bueno como que probar, ¿sabes? O sea, tal vez, si tienes gorras, para el invierno, gorra para salir de campo, gorra para... Tal vez sería bueno que tú puedas aislar ese, esa gorra, ¿no? Nada más, ¿sabes? ¿Por qué? Porque gorra, una columna de gorra tal vez tenga mayor generalidad que una columna de texto libre, ¿sabes? Ok, ok. ¿Sí me explico? O sea, aunque finalmente depende de cada quien, ¿no? Depende de tu intuición y cómo lo ves. Ok, vale. Pero por ahí va la cosa, ¿no? O sea, y bueno, esto es muy grandes rasgos cómo se procesa un texto, ¿no? Entonces, un texto, esto yo sí lo hago mucho, o lo he hecho mucho, en el pasado. Básicamente hay que crear los tokens. Los tokens quiere decir, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, gorra para el invierno, sería gorra, sería un token. Para, sería otro token. El, otro token. Invierno, otro token. Y así, ¿no? Eso quiere decir los tokens. Y luego remover stop words. Por ejemplo, la palabra para él no me sirve mucho porque no me da contexto. Entonces, como que eso lo quito. Eso es una stop word. Ok. Luego calculo frecuencias, ¿no? Para saber qué palabra, es la más usada. De hecho, aquí hay algo muy importante que se llama TF-IDF. Déjenme se lo anoto para que lo vean. Se llama TF-IDF, que quiere decir Term Frequency, ¿cómo se escribe? Frequency, así. Sí. Inverse, document frequency, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante, porque con eso ustedes pueden saber la importancia que tiene una palabra en un conjunto de textos, ¿no? Eh, por ejemplo, se van a dar cuenta que la palabra, para o de, o el, no es tan importante. ¿Por qué? Porque aparece muchas veces, ¿sabes? En cambio, la palabra gorra o gorras es más importante. O sea, eso se los dice esta cosa de frecuencias, ¿sí? Entonces eso es muy relevante de saber y aplicar. Y aquí dice elegir un límite, pues sí, hay que elegir, hasta qué límite es aceptable o no, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, yo les digo, a ver, no sé, eh, si yo te digo, los tenis morados de Susana, ¿no? Tú vas a decir, no, pues
no importa, importa más Susana, importa que son los tenis, ¿sabes? Pero hay un algoritmo, ¿no? Que ya te dice qué palabra es más relevante y menos relevante. Entonces, por eso hay que saberlo. Eh, Luego, aquí dice integración de datos. Entonces, sí sería bueno como combinar datos de diferentes bases. Checar datos redundantes. Por ejemplo, esto se puede revisar con un análisis de correlación, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto ahorita vamos a ver un ejemplo, pero es básicamente ver qué tanto se correlacionan dos variables, ¿no? Para ver, por ejemplo, si tengo mi variable objetivo es spam, spam, ¿no? Y veo que cada vez que, o sea, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, en una base de datos tengo 10 variables y las 10 están, digamos, muy, digamos, correlacionadas, entonces puedes quitar muchas variables, porque ¿de qué sirve poner un modelo muy grande, ¿no? Si muchas van a estar casi muy, muy parecidas, ¿sí? Entonces, por ahí va la cosa. También hay que poder estandarizar datos. Por ejemplo, a veces hay que, por ejemplo, crear datos numéricos a la forma estándar. Si se acuerdan, aquí hay que remover la media y luego dividir por la desviación estándar para poder como que normalizarlos. O también luego datos hay que ponerlos, ¿no? Entre 0 y 1 para poder como limitarlos. Porque hay modelos de Machine Learning que te recomiendan mucho, pero mucho tener los datos normalizados y usualmente tenerlos escalados, ¿no? O sea, de 0 a 1 o de -1 a 1 para que funcionen bien. Entonces, usualmente esto se ocupa mucho cuando hacemos análisis de texto, tenerlo todo de 0 a 1, o sea, como que el vector tenerlo como, digamos, escalado, ¿no? Para que sea más fácil el análisis de los datos. Este, entonces, aquí, pues, esto, por ejemplo, hay que conocerlo y saber cómo hacer ese escalamiento y cómo normalizar los datos. También luego lo podemos ver, es muy fácil, igual podemos verlo con Weka, que es un sistema para poder hacer esto de manera visual. Pero sí es importante hacer esto previo a hacer el modelo de Machine Learning que tengan que hacer. O sea, sí es muy importante escalar datos, normalizar y todo eso, ¿no? Bueno, ahora lo que hay que hacer es, vamos a reducir la cantidad de dimensiones que tenemos en una base de datos. Entonces, aquí tengo como que varios ejemplos de cómo podemos reducir esa cantidad de atributos. La primera manera es, podemos agarrar un subconjunto de atributos y correr sobre él el modelo de Machine Learning y checamos qué tan exacto es el modelo, ¿no? Y así podemos ir probando con varios subconjuntos. Es una técnica buena y habría como que probar con varios subconjuntos de datos y ver cuál es el que mejor nos da digamos, la predicción. Otra técnica es el límite de varianza, es remover atributos con poca varianza, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo 1000 filas y nada más tengo una fila que tiene otro valor, pues ese atributo lo podemos remover, ¿no? O sea, no nos importa mucho. También podemos aplicar técnicas estadísticas, pruebas estadísticas como lo es la prueba de la chi cuadrada, para poder eliminar atributos. Esto ahorita lo voy a explicar más a fondo, bueno, un poquito más a fondo, pero sí es también muy buena esta técnica. A mí, mi favorita eh, es esta, ¿no? La de árboles. La de árboles es mi favorita porque te dice
el árbol, el árbol te dice qué atributo es el más importante, ¿no? En el nodo. O sea, si ustedes tienen un árbol, vamos a poner un arbolito. Un arbolito. Vamos a poner algo así. Más o menos así. Vamos a poner que es un árbol de decisión, ¿no? O sea, sabemos que este atributo de acá, este que está acá, es el más importante. Luego le siguen estos de acá y luego estos de acá. Entonces, como que este de acá es el más importante. Y en el árbol pueden faltar atributos. Supongamos que aquí tenemos, por ejemplo, atributo A, aquí el B, el C, el D, el E y el F. Pero también existe el G. Y el G no aparece, no aparece, no aparece. Entonces, eso quiere decir que G realmente no es importante para nuestro modelo de Machine Learning. Entonces, a mí, este es mi favorito, uno de mis favoritos, la verdad. O también pueden ocupar modelos lineales para poder saber qué atributo es el que menos peso tiene, ¿no? Y aquí hay métodos, hay un método muy famoso que se llama eliminación recursiva de atributos. Ese es como que ir probando, ¿no? Variables y hacerlo de manera como progresiva. Entonces también pueden ocupar un modelo lineal para hacer esto, ¿no? Y ver los coeficientes que tiene ese modelo. Bueno, aquí tengo un árbol. Aquí estaba el árbol, no sé por qué lo puse, pero bueno. Aquí, como pueden ver, la variable más importante es la 4, la A4, de ahí le viene la A1, la A6. Pero la A5 no aparece, entonces como que no es importante, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo de la chi cuadrada. Y aquí no sé si ustedes hayan visto el tema de lo que es una, ¿cómo le dicen? Una, eh, se me fue el nombre, creo que se le dice prueba de hipótesis, perdón. Ajá, prueba de hipótesis. No sé si saben ese tema, ¿lo han visto? Sí, sí, en parte sí. Bueno, la prueba de hipótesis es una técnica estadística que nos permite poder rechazar una hipótesis, la nula, ¿no? Hipótesis nula, en base a Ay, no, un... la verdad sí. Sí, mira, por ejemplo, Ahorita me acordé. ¿de Qué qué? pena de que sí la había visto. Sí, mira, por Pero digo, ejemplo, vamos a ponerte una prueba. Bueno, a ver. con esto yo lo explico, ¿no? Más que nada. Voy a poner que Ana, vamos a poner que Ana, vamos a poner que Ana, ups, no, Ana, tiene un examen, ¿no? Un examen que tiene solamente 10 preguntas. Poner. Y son preguntas así de sí o no, nada más. O no, o sea, por ejemplo, no sé, algo así como, este, ganó ganó Argentina el mundial pasado, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Es una de las preguntas. A ver, sí o no, ¿no? Ya Ana dice, no, pues sí, ¿no? Y así, y así Ana responde las preguntas, ¿no? Ups, no puedo poner dos porque estaría mal. Más o menos así, ¿no? Vamos a poner que así responde Ana, ¿no? Ujú. Entonces la pregunta que yo le tengo a Ana es, o sea, bueno, yo digamos checo el examen que ella hizo y la pregunta es, ¿la paso o no la paso? ¿Sí? Entonces, hay una prueba de hipótesis, ¿sí? Que me permite saber con una confianza del 95% si realmente Ana, si existe evidencia, evidencia de que Ana estudió, ¿sí? Ya. ¿Por qué? Porque si Ana no estudió, obviamente lo que va a hacer Ana es elegir de manera aleatoria, ¿sabes?
O sea, no sabe quién ganó el mundial, pues dice, no, pues no sé, sí. Y aquí no sé, ¿sabes? Entonces, si Ana no estudió, como que, como que la respuesta se debe, más bien la cantidad de preguntas correctas se debe de acercar mucho al 50%. ¿Están de acuerdo? Sí, Déjame, le voy a abrir a mi perro, es que me está, quiere salir, un segundito. Perdón, es que mi perro ahí, ya, ¿sabes? Pero, por ejemplo, si Ana saca, ¿qué será? 40% de las preguntas correctas. Aquí perdón, aquí digamos que sacó, perdón, 60%. Aquí la pregunta que yo tengo es, ¿paso Ana? O sea, ¿pasa el examen? Pues no sé, habría que hacer el cálculo para ver si 60% me da con una confianza del 95% si pasó Ana, ¿sabes? Entonces, a mayor confianza, ¿sabes? Si Ana, por ejemplo, me respondió bien el 90% de las preguntas, oye, estoy casi, casi seguro que Ana sí estudió, ¿sabes? sí, ¿Sí me explico? O sea, eso nos ayuda a poder tomar decisiones. Este, cuando tenemos como que digamos, las observaciones de los datos. Y aquí lo que dice la chi cuadrada es algo parecido a este razonamiento que tengo acá, en el aspecto de que compara, bueno, aquí tengo dos atributos, ¿no? Tengo este que se llama export, este que se llama poultry, ¿sí? Son variables binarias, o sea, 1, 0, ambas variables, pero compara. Esta prueba de chi cuadrada lo que hace es comparar como que este valor que tengo acá con este que tengo acá. ¿Sí? O sea, los compara y dice qué tan cercano son esos valores, ¿no? Y porque lo que hace la chi cuadrada es decirme si dos variables están, digamos, son independientes o no, categóricas. ¿Sí? Por ejemplo, si una variable es, si una variable es independiente a otra, ay, perdón, es que mi perro perdón. O sea, si una variable, dejen de pensar aquí, porque si una variable, categórica, es, depende de la otra variable, de la variable, target, o sea, de la variable que queremos predecir, pues como que no ayuda mucho, ¿no? A hacer, hacer el modelo. Entonces, para esto sirve esta chi cuadrada para poder saber qué variables son las que tenemos que dejar en el modelo y cuáles no. Y funciona les digo, funciona con saber esto, ¿no? Con ver esas diferencias, ¿no? Eh, no sé si me expliqué más o menos, o lo Sí, bueno, repito. ya entendí No sé si harto. viste la chi cuadrada en la clase de... Pero bueno, aquí sería yo lo que les recomiendo mucho es que ustedes sí repasen o tal vez estudien todas las pruebas estadísticas que existen, perdón, pruebas de hipótesis que existen, porque hay muchas pruebas de hipótesis. Está la chi cuadrada, está la binomial, está la nominal, hay muchas, ¿no? La Pearson, me parece que es para datos numéricos. Hay muchas pruebas, ¿no? Entonces se ocupan mucho, ¿no? Se ocupan mucho a la parte, en la hora de decidir qué atributo es el que se queda y cuál se va, ¿no? Entonces sí es muy bueno repasar todas las pruebas de hipótesis que ustedes conozcan, ¿no? Que existen. También tenemos el análisis de componentes principales, que es básicamente aquí tenemos, digamos, una base de datos que tiene 10 variables. Lo que se hace es reducir esas 10 dimensiones a solamente 3 dimensiones o 2 dimensiones, ¿no? Eso sí está
a veces a mí se me complica un poquito porque maneja algo que se llama eigenvectores y eigenvalores, ¿no? Que lo que hace es como que cambiar la dimensión como que genera un plano de los datos y reduce dimensiones. Entonces, pero sí es muy, este análisis que se conoce como PCA es muy común para poder bajar atributos y disminuir atributos, ¿no? También sí se ocupa mucho, también en la práctica se ocupa mucho este análisis y digo, luego lo podemos también revisar aquí a fondo, ¿no? Y platicarlo, ¿no? Por último, bueno, lo que es, también se puede discretizar datos. Esto se le conoce como binding o billing, no sé cómo se pronuncia, pero lo que hace es básicamente crear como, como cajitas, ¿no? Para poner ahí los datos. Creo que esto también se puede hacer en Power BI o en Tableau, se puede hacer esto, como que poner como que agrupar, ¿no? Estos datos o crear intervalos, ¿no? En atributos para poder como que verlo mejor, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que tenía para hoy. Quería así muy a grandes rasgos mostrarles, ¿no? Qué técnicas habían como para poder hacer la parte de preprocesar, ¿no? Y elegir datos correctos.